Eh, Felipe, déjala en la imagen. Bueno, ahorita les voy a explicar sobre el sistema de circuito cerrado con amplificación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en el sistema, a pesar de que es un cambio pequeño, pues entonces la corriente de entrada puede hacer entrar en operaciones varias fuentes de energía. O sea, pues que aunque a pesar de que sea pequeño, pues él hace que la fuente de energía, a pesar de que sea un cambio, pues esa fuente de energía se amplifica, entonces, y por lo tanto puede producir una corriente de salida y que puede ser bastante diferente de la corriente de entrada. Aquí la corriente de entrada es, no sé si alcanzan a ver, que es la E mayúscula, son las dos E. Aquí lo que hace es, hay dos maneras, ¿no? Entonces, por lo menos se puede representar en un ángulo de rotación de un motor pequeño y la corriente de salida, el ángulo de rotación de un motor mayor. El de salida, es es el que puede, como decir, es el que coordina ambos motores, ¿no? Eh, el corriente de entrada es el que expresa los voltajes de un circuito, posee una alta resistencia y bajo poder. Este hace que se convierta en un voltaje idéntico en un circuito de baja resistencia. Eh, en el otro, pues, la segunda parte es pues que la señal que da ¿cómo se llama? La corriente de entrada puede ser fijo o variar en el tiempo. Aquí comienza a comparar que es la entrada con la la retroalimentación. Bueno. Aquí sí la retroalimentación y la, y la corriente de entrada son iguales, entonces daría la corriente igual a cero, ¿no? Que eso significaría error. Y a la inversa, si ellas no son iguales, una señal con la diferencia alimentaría la función convertidora, o sea, la amplificación. La corriente de salida pasaría por una unidad que representa la variación no deseable y fuera de control del sistema. Y aquí aparece pues la entrada
B, que y que puede modificar el equilibrio. Puede producirse un brusco cambio. Por ejemplo, una caída de temperatura cuando una nueva carga de metal frío es inyectada en un convertidor de acero. O un movimiento brusco del cuerpo que cambia los requisitos de presión sanguínea, o finalmente un brusco cambio de gustos que afecta el producto. Al producirse estos cambios automáticamente, también el circuito de retroalimentación, la retroalimentación y la corriente de entrada ya no se encuentran en equilibrio, y la súbita señal de error que resulta de ese desequilibrio hace que el amplificador entre en acción para restablecer ese desequilibrio. Siguiente, Felipe, por favor. Felipe. Felipe, la siguiente, por favor. Aquí son las características de un subsistema. Un control estable requiere la presencia de una influencia de una retroalimentación negativa. Entonces, la retroalimentación relativa vuelve la respuesta a un sistema relativamente insensible a las perturbaciones externas y a las variaciones internas de los parámetros del sistema. Ejemplos: el control de la temperatura, el control de velocidad, control de variables en procesos productivos. Otra característica es control estable de una variable en un punto fijo. Generalmente significa mantener a la variable de modo que no se aleje más allá de ciertos límites aceptables alrededor de ese punto. Otra característica: para que un control de cualesquiera variable sea efectivo, el sistema de control debe ser diseñado de modo que tenga respuestas que sean adecuadas para la ampliación específica que se hace de él. Bueno, eso es todo, profe. Ok, Yurani, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, hagamos un resumen de todo lo que muy breve de lo que hemos hablado hoy. Listo. Listo. Empecemos con la última exposición, con los subsistemas de control, ¿vale? El asunto es bien sencillo. Normalmente los subsistemas de control establecen medidas correctivas, determinan causas, proporcionan interacción, es decir, hay necesidad de discutir, hay necesidad de analizar toda esta serie de información que nos están dando estos sistemas de control. Reduce costos, reduce tiempo, e incrementa la productividad, y se aplica en todo, en todos los aspectos de la vida, a personas, a cosas, a empresas. Entonces, no hay una aplicación específica de los sistemas de control. Lo que pasa es que el libro tiende a hablar sobre empresas sociales, específicamente a empresas sociales. Entonces, estos subsistemas de control lo que hace es generarnos dos tipos de retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Eso es lo que nos hace arrojar estos subsistemas de control. En sí no es el subsistema de control, en sí, porque quien genera un resultado es el proceso de conversión. Si nosotros hablamos de una planta industrial, quien genera la salida realmente pues son las plantas, son la especie como de laboratorio, de taller. Pero resulta que tras de cada proceso
tras de cada procedimiento, tras de cada control, tras de cada indicador, tras de cada medio de operación, hay un control, hay un subsistema a un procedimiento, cómo se debe hacer ese procedimiento, ¿correcto? Entonces, mira que yo he hablado de que hay una serie, ese subsistema tiene una serie de controles, ese subsistema tiene una serie de controles, tanto en sus políticas, tanto en sus indicadores, tanto en el procedimiento, tanto en el método. Mira que se aplica todo, el sistema de control aplica todo esto al proceso de conversión, todo lo está aplicando y hay una salida. Entonces, hay una salida, es negativa, es positiva. Entonces, toda esa serie de información es totalmente estratégica para que el gerente tome una decisión, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo la retroalimentación es positiva? ¿Cuándo la retroalimentación es negativa? Pero mira que esa retroalimentación positiva y negativa ha pasado por un subsistema de control, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo es negativa? Que es la más importante que se debe dar en todos los aspectos de la vida, en cualquier área de la vida, en cualquier área de los sistemas sociales, en cualquier cosa. Nuestra argumentación siempre tiene que ser negativa. Parece que el término fuera al revés, ¿no? Pero sí, tiene que ser negativa. ¿Por qué? Es que la negativa es la que me mantiene estable el sistema, es la que me mantiene el objetivo del sistema, es el que me mantiene el objetivo de mi vida, es el que me mantiene el objetivo de mi proyecto, ¿correcto? Es decir, es como cuando en la vida se te están dando todas las cosas se te están dando. Lo que tú proyectes, eso se te da, pero no es porque se da al azar, es una cuestión planeada, es una cuestión proyectada y de todas maneras tus indicadores están funcionando bien. Entonces, esa es una retroalimentación negativa. Tú planeas en la semana hacer ciertas actividades, pero eso genera un esfuerzo, eso genera cierta disciplina, pero se te están dando las cosas. Cuando tú elaboras un proyecto, realiza una serie de actividades, dentro de esas actividades una serie de métodos, de procedimientos, pero al final de la semana todo es al revés, es decir, no se te cumple nada, eso es una retroalimentación positiva. Y esa retroalimentación positiva lo que hace es generarte más retroalimentación positiva. Es desorden, desorganización. Si tú como gerente o si tú como estratega no toma unas estrategias adecuadas para organizar el camino. En sí a eso se refiere el subsistema de control. Un momento, por favor. Entonces, ahorita que ustedes van a hacer ya su trabajo de grado, ahorita que ya van su trabajo de grado, la parte final del trabajo donde tú planteas la famosa hipótesis, o sea, lo que tú vas a demostrar, y te piden unos recursos y te piden unas actividades y fechas de todo. Lo ideal es que siempre en esa planeación que tú hagas se dé retroalimentación negativa, es decir, cuando tú planteas que en diciembre ya tú te estás graduando, entonces tú te estás graduando, es decir, todo tu plan estratégico se te dio perfecto, porque en el transcurso ese subsistema de control funcionó. ¿Y por qué funcionó ese sistema de control? Porque tú tuviste en cuenta varios procedimientos. ¿Cuál fue un procedimiento o un método que tú utilizaste? Es que todos los sábados a las 8 tú te reunías con tu grupo de 8 a 12. De ese trabajo siempre determinaron que tenía que salir una serie de tareas. Mira que cuando tú haces eso, tú estás hablando de un subsistema de control. ¿Listo? Ahí es importante que la toma de decisiones, la interacción y todo lo que ustedes decidan, pues lo decidan en una forma lógica, que sea razonable y que sea conseguible de tal manera que para la siguiente semana, sí, exacto. Eso es más o menos, a cierto modo, lo que es un subsistema de control.
Otro tema que hablaron ustedes fue el asunto de la felicidad. Bueno, son temas en sí muy subjetivos, realmente son temas subjetivos, pero que de todas maneras la felicidad es un estado, en cierta forma, del hombre, es un estado del hombre, y es muy relativo. Es decir, porque tu felicidad de pronto es primero ser bachiller, y listo, no pasa nada, y ya. Pero ahora tu felicidad es ser profesional, y listo, y lograste el profesionalismo, y ya, es decir, correcto, y ahora es hacer unos posgrados, y ya, es decir, tu vida la colocas en cuentos, no, perdón la palabra cuentos, en fases y que a cada uno lo llama felicidad. Entonces, realmente en cada una de esas fases, ¿dónde está la felicidad? Por eso es que la felicidad es un estado totalmente relativo. Para mí la felicidad es tener buena salud, para otros la felicidad es tener plata, para otros es viajar, para otros es tener una buena compañera. Entonces es totalmente relativo. Lo que pasa es que hay una serie de factores que también pueden incidir en la felicidad. El joven que exponía concluía que realmente uno tiene que vivir ese presente. Es decir, y los que somos un poco espirituales, el Padre Nuestro en una parte dice lo siguiente: danos el pan de cada día. Mira que Él no dice, dame el pan de todo el mes, ni dame el pan de todo el año. Él dice, dame el pan de cada día. También en los que son más un poco tendientes a la espiritualidad, a cualquier religión, entonces él dice, no desenterres aquello que te produce dolor. Dice, no desenterres aquello que te produce dolor. Es decir, no te volvás al pasado, ¿sí? ¿Entiendes? Porque es que hay muchos conceptos vulgares, muchos conceptos de la calle, y dicen que recordar es vivir, que recordar es no sé qué, que recordar, cuando realmente pues, es mi posición como Álvaro Álvarez. Es decir, yo creo que recordar no es nada bueno, realmente no es nada bueno. Es algo que te pone triste en cierta forma, a pesar de que sea algo bonito que vivió, pero que contrista el alma. Entonces, por eso es que el joven que ponía decía, ve, vos no mires el pasado, ni trates de formar el futuro, porque el futuro es totalmente incierto y también te produce tristeza. Es decir, tú tienes que trabajar el día a día, el presente. Lo mejor es el presente. Por eso yo te digo, es darnos el pan de cada día. No dame el pan de cada mes, ni para todo el año de una vez. ¿Para qué yo pido el pan de cada día? No, dámelo para toda, ¿sí? Entonces, realmente uno no sabe qué va a pasar en 2 horas, en 1 hora, mañana, lo que sea. Entonces es como sesgarse al día a día. Otro tema que se habló fue sobre los axiomas y sobre las hipótesis. Estaban demostrando la muerte de una personita. Sí, estaban determinando, sí. Pero estaban hablando sobre el tema de lo que es la meta, ¿sí me entendés? Entonces, el objetivo de la meta es arrancar a partir de como de una hipótesis, ¿sí? Unas hipótesis, y crear una serie de conflictos, crear una serie de conflictos. Entonces ellos hablan de lo que es el prerequisito y el correquisito. O sea, es algo que se debe, el prerequisito es una condición que tú debes de cumplir antes del requisito. Ejemplo, tú para ver estructuras digamos estructuras. Entonces tú tienes que haber visto como requisito programación y como prerequisito digamos que haber visto algoritmo, ¿correcto? Y entonces el autor de este asunto, él decía que siempre hay que generar una especie de conflicto y que tú debes de tomar
en cierta forma de que tú debes de tomar una decisión. Siempre tiene que establecer un conflicto y parece que este conflicto es el que te genera el que tú tomes o mejores una decisión. Entonces, él colocaba como ejemplo la eutanasia. Y entonces, él habla del respeto a la vida, pero después se contradice, ¿no? Entonces, eso es lo que genera, lo que genera un conflicto. Y precisamente toma el tema de la eutanasia, pero ese es un tema bien delicado y quien opina mejor es quien lo vive, como se dice en el argot popular. Quien lo vive es el que lo siente. Cada cual habla de la feria conforme le va, ¿correcto? Entonces, es muy práctico tú hablar de eutanasia sin vivir un problema, sin sentirlo, ¿correcto? Y entonces es muy fácil lanzar juicios vulgares, lanzar juicios temerarios y hablar sobre el tema de la eutanasia, ¿correcto? Entonces, yo como que mejor dejo eso a un lado de la eutanasia y los conceptos claros y profundos, y quien te pone un juicio sobre este tema es cuando tú lo vivas, porque mira que cuando tú tienes un familiar que realmente tiene una dependencia total de nosotros como familia, total de como otra familia, pues él se siente muy mal y lo único que quiere es morirse, Pero, ¿cuál es la reacción de nosotros como familiares? A pesar de que de esa dependencia hacia nosotros y que a nosotros no tenemos ¿cómo se llama? Es decir, nosotros lo hacemos con amor, con voluntad, todo lo que Él pida, todo lo que Él diga, sea lo que sea, porque es que ese es un verdadero amor genuino, puro, y nosotros lo hacemos. Entonces la gente dirá que me he convertido yo en una especie de egoísta, ¿correcto? Pero es que tú no llevas la sangre del que está ahí tirado en la cama. Tú puedes opinar diferente, pero yo opino diferente porque yo sí siento y yo necesito a esa persona independiente de que mi posición en un momento sea egoísta. Entonces, y ahora de ser capaz de quitarle la vida, oh, wow, no sé, ese es un tema bien escabroso, no tanto en la parte espiritual, independiente de la parte espiritual, es vivámoslo, y cuando lo vivamos, tú puedes tener un concepto de la eutanasia. Como teoría existe el concepto, como teoría, y como clases de eutanasia existen, pero una cosa es leerla y otra cosa es sentirla, ¿sí me entendés? Bueno, otro tema que se habló fue sobre la Navidad, Entonces, bueno, pues yo creo que la Navidad es un tema muy bonito y yo creo que es la oportunidad para encontrarse todas las familias, independiente del tipo de religión, pero es un punto de congruencia, es un punto de unión familiar y es muy chévere. Yo digo que eso no se debe de perder nunca en la vida y para el ser humano, para mí personalmente, yo creo que diciembre es el año, para mí diciembre es el año más espectacular del año, pues, alegría, el gozo, independiente de las condiciones en que estemos, pero es mucha alegría. ¿Listo? Bueno, después de esta poca reflexión, entonces, dame 5 minutos y comienzo a sacar las notas. ¿Listo? Dame 5 minutos y yo ya llamo uno por uno y a quien le dé la nota, entonces ya se puede retirar de la sala. Otra cosita, pues yo les agradezco la atención que me prestaron, todo ese apoyo que me dieron durante el semestre. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Para mí fue muy importante pues la parte cualitativa, sus valores que mostraron durante mi materia, chévere, muy responsables, tranquilitos, juiciosos, respetuosos, eso para mí fue muy importante. Obvio que el producto de ese comportamiento dio unas buenas notas, no al revés, no la nota no me dio eso, no. Toda esa parte de
humanística que tienen ustedes, toda esa parte de formación integral que tiene, es que los llevó a esas notas tan excelentes, como es el respeto, como es la entrega, como es la responsabilidad, como es la honestidad. Todo eso lo llevó a una excelente nota, ¿correcto? Que hay que pasarla, tenemos que pasarla, entonces muchas gracias, muchísimas gracias. Dios quiera que me dé la oportunidad de tenerlos en 10º semestre. ¿Listo, muchachos? Entonces ya procedo a dar la nota y a quien le dé la nota, pues un abrazo y nos veremos en otra oportunidad, ¿correcto? Dame 2 o 3 minutos y ya le doy la nota. Listos, muchachos. Eso es rapidito que hoy la nota, entonces no se me vayan todavía. ¿Listo? Cuando termine con el último, entonces ahí sí nos despedimos y nos vamos. Pues nota de asistencia no coloqué dado el paro que tuvimos. Entonces, Benavides, Víctor Eduardo. Sí, señor, aquí estoy. 4-6. Vale, profe. Dagua Jason, 4-5. Dagua Jason. Dagua Jason. Andrés Felipe. Listo, 4-5. Andrés Felipe Hoyos. Presente, profe. 4-5. Edir Francisco Marín, un momento. ¿Qué, profe? Edir Marín Francisco, 4-5. Gracias, profe. Brian Steven Orrego, 4-5. Gracias, profe. Víctor Manuel Pérez, 4-5. Gracias, profe. Porras Dana Vanessa, 4-5. Gracias, profe. César David Tejada, 4-5.
Robinson Dubán Campo Uchur 46. Yurani 45. Dorado Víctor Manuel 45. Eibar Espinosa 45. Gracias, profe. Paula Gómez Dorado 45. Gracias, profe. Andrés Felipe López 45. Gracias, profe. Juan Steven 46. Gracias, profe. Mónica Sofía 46. Alexis Río Sánchez 45. Joan Hammer 45. Lady Tatiana 45. Gracias, profe. Yuber Fernando 45. Robert Steven Mamián 45. Y Dani Mauricio Vivas 46. Muchachos. Profe, qué pena, espere. Profe, ¿y yo? Robert Jaramillo. ¿Quién falta? Jaramillo, Robert. Y la verde Marisol. La verde. Profe, es Robert Steven, pero no es Mamián. Espere a ver. Espere a ver. Empecemos con Lady Tatiana, no. ¿Quién es la que no le di nota? La verde Marisol. Marisol la verde. Marisol la verde 4-5. ¿Listo? Vale, profe. ¿Cuál es el joven que dice? ¿Quién es que Mamián qué? ¿Robert Steven Jaramillo? Sí, profe, Robert Jaramillo. Robert Steven Jaramillo, 4-5. ¿Listo? ¿Robert Steven? Robert Steven. Sí, profe. ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Listo? Sí, profe. Gracias. Listo. Entonces, muchachos, yo les subo la nota, ya en unos 10 minutos les subo ya a la plataforma, ya les queda subida la nota. Y feliz. Juiciosos, ¿no? Todavía no tomemos cervecita. Listo, profe, muchas gracias. Juiciosos, los quiero Gracias. mucho, cuídense mucho. Hasta luego. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Luego, profe. Chao, juiciosos. Juiciosos, juiciosos como Eibar. Chao, juiciosos como Víctor, juiciosos como Felipe, juiciosos como Francisco. Como Jay, profe. juiciosos como Marín. Listo, chao, Francisco. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao, Felipe. Me alegra haberlo conocido. Buenas, profe. Ok.